10 años después de que la Revolución Francesa viniese a cambiar el curso de la historia, en Nápoles también tuvo lugar un alzamiento contra la monarquía reinante que no tendría la trascendencia histórica de aquella. Una de los líderes de aquella revolución fue una mujer de origen portugués, Eleonora Pimentel Fonseca, heroína convertida en mártir de la Revolución Napolitana. Nos acompaña para hablar de esta figura tan importante Mercedes Tormo Ortiz, historiadora y ensayista, doctora en Filología y licenciada en Geografía e Historia. Bienvenida. Muchas gracias. Y el coordinador del área de Filología Italiana, el profesor Salvatore Bartolotta. Gracias por acompañarnos. Benvenuti anche a voi. Quizá antes de centrarnos en la figura y la obra de Eleonora de Fonseca Pimentel, sería bueno conocer la perspectiva histórica en la que nos movemos, Mercedes. De una manera muy sintética y resumidísima, la República Napolitana o la República Partenopea conformó un pequeño periodo en la historia del Reino de Nápoles en torno a 1799. Fue el resultado de las actividades de Francia como secuela del jacobinismo para exportar la revolución, constituyéndose en República Hermana, un estado satélite de la Primera República Francesa. En este convulso periodo histórico, Eleonora de Fonseca Pimentel es uno de los líderes de esta rebelión, pero por el nombre muy italiana no parece. ¿De dónde era realmente? Pues antes de nada advertir que Eleonora es italiana, pero no de pura cepa. El origen de su familia está en Portugal, aunque de hecho de Fonseca nació en Roma el 13 de enero de 1752. Su familia era de origen noble. El padre, don Clemente, era descendiente de una vieja familia española, una rama de la cual se había trasladado alrededor de la mitad del siglo XVII de España a Portugal. La madre, doña Caterina López, a su vez provenía de una familia originaria de Lisboa, que ya a principios del siglo XVIII mantenía relaciones con la curia papal en Roma. El matrimonio de sus padres, celebrado en Roma en 1750, se organizó dentro de un emparejamiento cruzado entre dos hermanos y dos hermanas, como sucedía a menudo en familias nobles del antiguo régimen. ¿Y cómo una romana llegó a ser líder de una revolución en la ciudad de Nápoles? Está claro que su primera infancia la pasa en Roma, pero a la edad de 8 años, en 1760, tuvo que seguir a su familia a Nápoles y sufrir allí un nuevo proceso de separación, ausencia y posterior adaptación a las nuevas condiciones de vida. El hecho es que en ese mismo año de 1760, las dos familias López de Fonseca se vieron obligadas a abandonar Roma después de la expulsión de los jesuitas de Portugal y el conflicto generado entre Lisboa y la corte papal. Los dos núcleos familiares exiliados fueron dirigidos por el abad don Antonio López, hermano de la madre de Eleonora, que representó para las dos familias un punto de referencia constante y que sería tan importante en la formación de la cultura de Eleonora. Siendo de familia aristocrática, es lógico pensar que en Nápoles también disfrutaría de todas las ventajas que el antiguo régimen otorgaba a las clases nobiliarias. Bueno, la familia se instaló en Nápoles, en el barrio donde residieron durante siglos los españoles, en una zona dominada por una densa red de calles estrechas que todavía se llama Barrio Español. Aquí tuvo lugar la mayor parte de la existencia de Eleonora de Fonseca, y en un apartamento del mismo distrito se instalaría la preparación de su periódico, Il Monitore, el órgano político de la Revolución Napolitana de 1799. En la nueva ciudad, la familia se sentía muy a gusto. La pequeña Eleonora, a la que todos llamaban Lenor, empezó a escribir sus primeros poemas, que suscitaron la admiración de su tío materno, el mencionado Antonio López. Allí descubrió los palacios y villas de los nobles y sus encantadores jardines, aunque muy pronto también aprendió, desde el oscuro palacio de Santa Teresela en los Quartieri Spagnoli, donde vivía, a conocer a un tipo de personas que nunca había visto en Roma, los Lazzari, los Lázaros, apodo con el que los nobles se referían respectivamente a los plebeyos napolitanos, por ser tan pobres que recordaban a aquellos leprosos que tenían por protector al Lázaro resucitado por Jesús. Sus progenitores se percataron enseguida de las cualidades intelectuales de Eleonor y le permitieron estudiar griego y latín. Pero hay una figura fundamental en este desarrollo académico de la joven, ¿verdad? En efecto, y esta figura es la de su tío, este famoso abad, el hermano de su madre, un hombre muy conocido por la probidad y el valor de sus letras.
Desde la adolescencia reveló la capacidad intelectual inusual y una fuerte pasión por los estudios dirigidos por su tío. Además de la literatura clásica y el estudio de la poesía, Eleonora recibió formación, lo que era aún más raro para una mujer de este momento, en las ramas científicas. Se interesó, de hecho, en el estudio de la economía, las matemáticas, la astronomía, la mineralogía y la química. Aunque se la ha descrito como caso raro, quizá no sea tan raro si se tiene en cuenta el ambiente en el que creció y se formó. La Ilustración en la Nápoles culta y cosmopolita de finales del siglo XVIII. Pero ¿cuál es la rama científica que más le gustaba y además en la que más aportó, digamos? Sin duda la poesía. Con solo 16 años hizo su debut en los salones de la Sociedad Culta de Nápoles declamando versos, siempre bajo la supervisión atenta de su tío el abad. El ambiente de los salones literarios en la Nápoles, aún más que en Roma, permitió a Eleonora entrar en el círculo de las relaciones culturales napolitanas, garantizando el mayor conocimiento de las ideas en boga en la época. Desde su debut literario en 1768, cuando publicó El Templo de la Fama, un epitalamio para el matrimonio de Fernando IV y María Carolina de Austria, Eleonora expresó su confianza en la capacidad de la monarquía ilustrada reformista. En 1775 publicó El nacimiento de Orfeo, una cantata para el príncipe de la corona. Gracias a sus versos fue acogida en la Academia de los Filatelli, un círculo de intelectuales que se reunían en salones donde circulaban las nuevas ideas de la Ilustración, tan de moda entre la nobleza. Este éxito juvenil nos hace pensar que Eleonora estaría entre los grandes de la poesía italiana, ¿es así? Me temo que no. El elogio que pronto la sociedad culta le otorgó se encuentra en la voz de Pedro Metastasio, al que el autor había enviado su trabajo, confesando que la inspiración le sobrevino gracias a la lectura diligente de sus escritos. El mismo poeta respondió con una carta de fecha del 9 de octubre, en la que elogió la franqueza noble y armoniosa en el verso, la imaginación viva y la seguridad de la erudición histórica y mitológica de la obra de Eleonora. Voltaire le dedicó un lugar en el soneto Vous Rossignol de la Bella Italia. Sin embargo, Eleonora no ha sido incluida en las antologías de la literatura italiana, debido al juicio negativo que Benedetto Croce, al que no le gustaba la poesía de sesgo arcádico y catalogada como poesía cortesana. Solo en los últimos años, la obra literaria de Eleonora ha sido retomada gracias a una monografía de Elena Urganani, que incluye el reconocimiento poético que se le había negado en los últimos 2 siglos, liberándola de la fama de poetisa metastasiana. Hemos pasado de la niña a la adolescente famosa. Imagino que la vida de la joven Leonor seguiría los cauces habituales de la época y que también se casaría. ¿Cómo fue ese matrimonio? Por lo que ya se ha dicho, ¿tuvo consecuencias importantes quizá para la vida de Eleonora? Realmente Eleonora es hasta este punto una joven normal y corriente. Por una parte, gracias a que su padre logró finalmente que su título nobiliario fuese reconocido, se convirtió oficialmente en marquesa. Además, cuando su madre murió, le dejó una gran parte de su patrimonio y una buena renta. La joven comprendió entonces que lleva siendo hora de buscar marido. Estaba enamorada de su primo Michele, pero el que se encontraba en Malta con la Orden de los Caballeros no respondía a sus cartas de amor. Tenía ya 25 años y sentía que no podía esperar, así que acabó aceptando la propuesta de matrimonio del teniente Pasquale Tria de Solis. El matrimonio se llevó a efecto en febrero de 1798. Su marido pertenecía a una familia de la pequeña nobleza de Nápoles. Era teniente del Regimiento Nacional del Sannio. A priori se trataba de un enlace ideal entre 2 familias nobles que cubría las expectativas de todo el mundo y las normas de la época. Si era una unión tan ideal, ¿qué le llevó al fracaso? Porque, según has mencionado, terminó en un divorcio. Su vida familiar estuvo marcada desde el principio por la infidelidad, que se manifestó casi de inmediato y se prolongó hasta el divorcio, que llegaría tras 7 años de convivencia. Las actas del proceso describen las enormes dificultades y conflictos irreconciliables que Eleonora vivía en casa, con la lucha entre las aspiraciones de una mujer intelectual, educada en la importancia del conocimiento, la cultura y las relaciones sociales, y la realidad de una vida cotidiana compartida con un hombre que no correspondía a la capacidad y las costumbres de ella. Realmente las diferencias entre las costumbres de la familia Fonseca, familia noble en decadencia, pero con la intención de mantener en sus salones de forma activa las nuevas ideas del siglo, y el tradicionalismo de Tria eran irreconciliables. Inconcebible para un militar tradicionalista como Pasquale tener en casa una mujer intelectual, independiente y emancipada, que incluso mantenía correspondencia con otros hombres.
Aunque pudiera parecer un matrimonio ideal desde fuera, la realidad es que desde dentro casi desde el principio fue un horror. Ya lo hemos mencionado, fueron 7 años de desconfianza, de celos, de incomprensión y de violencia. No solo de acoso intelectual y moral, su correo fue abierto y retenido, sino que en sus fases finales incluyó también la violencia física, como resultado de la cual tuvo un aborto, mientras que su otro hijo, Francesco, moría por enfermedad con tan solo 8 meses. El padre de Leonora la ayudó con la presentación de la solicitud de divorcio, tras la cual se le permitió abandonar el domicilio conyugal y volver a la casa de su padre. ¿Y cómo terminó ese proceso tan doloroso? Pues efectivamente, para Leonora así terminó un doloroso e infeliz interludio de su vida, en el que tuvo que soportar y vivir una existencia miserable, a causa de las leyes y del rol de género al que ella trató de adaptarse con heroica voluntad. En 1785, su marido, por razones que se desconocen, renunció a cualquier acción legal contra ella. ¿Cómo fue la vida de Leonora tras el divorcio y a qué se dedicó? Yo imagino que superar el escándalo y todo lo que ello implicaba fue realmente complicado. Realmente la experiencia y el fracaso matrimonial la cambiaron radicalmente, y podemos decir que si entró como una dama en el matrimonio, salió de este como una completa revolucionaria. El mismo año del divorcio murió su padre, y ella, ante las serias dificultades económicas en que se encuentra, eleva una petición al rey de un subsidio mensual que se otorga a razón de 12 ducados. Comienza entonces Leonora una fase de estudio intenso, escritura y compromiso político, durante la cual se alejó de la poesía para profundizar en cuestiones de derecho público y de economía. Sigue también con mucho interés los resultados de los nuevos avances científicos. Y comienza su vida, la parte de su vida quizá más apasionante, pero ¿cómo llega a ser una revolucionaria? ¿Cómo y cuándo llega a implicarse con los primeros actores de la Revolución Napolitana? En cualquier caso, no es fácil seguir el cambio y la transformación de su pensamiento desde entonces y durante los años siguientes, hasta 1798, cuando fue encarcelada en Nápoles. Sabemos que siguió con interés los acontecimientos en Francia y que se involucró en reuniones para comentar las noticias provenientes de Francia a través del Monitor, que recibía del representante diplomático de Portugal. Algunos de sus compañeros, como Giordano o el Cestari, posteriormente se involucran en actividades conspirativas. ¿Pero había pruebas de esa relación o de participación en actividades revolucionarias o todo son elucubraciones? Me temo que las hay. En documentos judiciales su nombre se encuentra por primera vez en los años 1794 y 1795, en el testimonio de uno de los acusados en estos procesos, Giordano. Este es el periodo en el que la monarquía borbónica, después de la ilusión reformista, adoptó una serie de medidas restrictivas y policiales que marcaron el final de la apertura reformista. En este momento es cuando se empieza a sospechar de su vinculación con círculos patrióticos, un periodo que culminó con la suspensión de la ayuda real en 1797 y su detención en octubre del año siguiente. A todo este proceso contribuyó sin duda la muerte de su padre y el alejamiento de sus hermanos. Eleonora se había quedado sola y se dedicó a frecuentar los salones revolucionarios, mientras la policía la seguía muy de cerca. ¿Y qué consecuencias tuvo para ella? ¿Cómo la marcó el paso por la cárcel? Antes de nada, Eleonora permanece en la prisión de la Vicaría hasta mediados de enero de 1799, casi 3 o 4 meses, muy poco, cuando los Lazzari asaltaron las cárceles de la ciudad, liberando tanto a presos comunes como políticos. A continuación, participó en las reuniones del Comité de Patriotas, que ante la alternativa de o la anarquía popular o un gobierno aristocrático de los representantes electos de la ciudad, abogaba por la instauración inmediata de una república democrática y progresista. Esta iniciativa les llevó a la toma del poder en Nápoles a través de la conquista de la fortaleza de San Elmo el 19 de enero de 1799, al establecimiento de la República Napolitana y a la llegada de los franceses. Eleonora participó en esta lucha, vestida de hombre y luchando codo a codo con sus compañeros. La revolucionaria ya ha hecho su aparición y con un cambio completo que se refleja, como dices, hasta el cambio de su vestimenta. A partir de ahora llevará el pelo corto, vestida de negro y solo llevará ropa masculinas. La República Napolitana ya está proclamada y ahora solo queda trabajar por ella. ¿Cuál fue el papel de Leonora en todo esto? Fue desde el principio una de los protagonistas de esta aventura política. Primero, componiendo en San Elmo un himno a la libertad,
que no ha llegado hasta nosotros, y después haciéndose cargo de la dirección del diario El Monitore, convirtiéndose en una comentarista política muy conocida. Desde esta tribuna participó en la aventura política jacobina en Nápoles, comentando, alentando y criticando la actividad política de esos meses febriles. Antes de seguir, ¿en qué consistía el Monitore napolitano? Il Monitore Napoletano, al inicio solamente se le conoce como Monitore Napoletano. Fue una publicación periódica de la República Napoletana. Tenía el rol de periódico oficial de la República y es el testimonio de toda la actividad de gobierno que se produjo durante la breve vida de la experiencia revolucionaria. ¿Cuáles fueron las actividades que desarrolló Eleonora como directora del periódico? ¿Y tenía colaboradores? ¿Y cuál era el objetivo último de toda esta labor? Parece que Eleonora escribió por sí misma la mayor parte de los artículos, informaciones, comentarios que el periódico publicó y que en persona recogía las noticias participando en las reuniones del gobierno provisional y en los eventos y ceremonias de la República. Entre los temas tratados por el periódico y que ocupaban la mente de Eleonora, se señalaría aquí uno de importancia crucial para la supervivencia de este experimento político, la educación del pueblo. Eleonora sostenía, reflexionando sobre el proyecto de educación política del pueblo, que una de las tareas principales de la República era la acción pedagógica dirigida a la inmensa mayoría del pueblo, que a pesar de haber sido durante siglos oprimido y marginado por la monarquía borbónica, todavía sentía un profundo apego al rey y a su corte, de cuyos regalos dependía para la supervivencia diaria y que fue instrumentalizada con fines reaccionarios. ¿Qué herramienta puso en marcha Eleonora para la consecución de estos objetivos? 3 fueron las herramientas de propaganda política que Eleonora había sugerido para sostener el acercamiento del pueblo a la República. Por un lado, la propaganda en dialecto napolitano, o un periódico en dialecto, que, a expensas del gobierno, fue leído en las plazas y que describía las medidas más importantes adoptadas por la República. Por otro lado, el teatro de títeres y cuentacuentos, que informaban de los temas más afines a los demócratas, y la puesta en común de las noticias de los periódicos en plazas o en parroquias, siguiendo el modelo de las misiones religiosas. Ya hemos visto que la República fue un sueño efímero, pero ¿cuál fue el final de Eleonora? Pues realmente los hechos al final se precipitaron. Rumores de un abandono inminente del ejército francés, que fue seguido por Eleonora primero con incredulidad y luego con fe heroica en la capacidad de resistencia autónoma de los republicanos. La sucesión de victorias de las bandas sanfedistas que subían desde el sur de la península, la entrada en la ciudad el 13 de junio de 1799 del cardenal Ruffo y la posterior capitulación del 19 de junio. El 7 de agosto se pronunció la sentencia de pena de muerte en la horca y murió finalmente el 10 de agosto de 1799 en la piazza del mercado de Nápoles. Pues aunque fue una vida verdaderamente apasionante y también desgraciada, lo cierto es que no todo terminó ahí, porque escritores y cineastas se han sentido siempre fascinados por la Revolución Napolitana, con novelas también apasionantes. En 2004 también se estrenaba la película homónima y basada en el libro, dirigida por Antonieta del Lillo, con la actriz portuguesa María de Medeiros en el papel de Eleonora. Es decir, su figura ha sido recreada también y es una figura que sigue atrayendo hasta nuestros días. En fin, los acontecimientos de 1799 han dejado su huella hasta en la música. Muchísimas gracias por habernos traído esta figura tan interesante a estos micrófonos. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a vosotros dos por permitirme exponer esta parte de mi trabajo. Arrivederci.